muchas gracias por la invitación y también es un gusto para mí compartir esta sesión con ustedes y todos los rosarinos y público en general. Bueno, vamos a tratar de compartir la pantalla de la primera charla. Bueno, me han adjudicado varios temas, yo decidí que quizás podemos empezar con refracción en el niño, y un poco el objetivo de esta charla es transmitirles algunos tips como para que ustedes puedan tener algunos secretitos para saber cómo vamos a dar el anteojo a un niño, cuándo y sobre todo cuánta graduación es la que tenemos que recetarle. Como todos sabemos, el ojo está físicamente preparado para enfocar desde una imagen desde el infinito en la retina, y esto lo hace gracias a ciertos componentes refractivos como es el largo axial, el poder dióptico cristalino y la curvatura de la córnea. Cuando estos componentes refractivos no son lo suficiente, el resto del enfoque la tendremos que hacer con un anteojo. ¿Para lograr qué? Para lograr lo que conocemos como emetropía. La emetropía es el estado en el cual el ojo logra enfocar sin acomodar un objeto desde el infinito en la retina. Y para lograr esta emetropía, durante la infancia, se produce un proceso que se llama emetropización. Este es un proceso a través del cual los componentes refractivos del ojo van cambiando. El poder dióptrico de la córnea disminuye, al igual que el del cristalino, el ojo va creciendo con el objetivo de que el ojo pueda convertirse en emétrope. Este proceso de metropización es un proceso activo que ocurre durante la infancia, y esto es algo que es muy importante que lo tengamos presente, porque además depende de la experiencia visual del niño, de cómo vea, ese proceso de visión va a ir estimulando la emetropización. Por eso es fundamental el manejo correcto de los vicios de refracción durante la infancia. Si nosotros a un niño le corregimos vicios de refracciones leves, que no son amblyopizantes, podemos hacer que este proceso de metropización frene la regresión de ciertos errores refractivos. Entonces ya hay muchas publicaciones que han comprobado que si uno corrige una hipermetropía en un niño moderada, que no le está causando daño, puede impedir que la misma regrese, o que si corrige una miopía leve puede inducir a que la misma progrese. Entonces, el manejo de los vicios de refracción durante la infancia son muy importantes para no interferir este proceso de metropización. Para lograr dar el anteojo a un niño tenemos que tener en cuenta 3 puntos. Una, conocer la refracción bajo cicloplegia. Otra, conocer cuál es la refracción normal que tiene que tener el paciente que estamos tratando, y conocer cuál es la agudeza visual normal que va a tener según la edad del paciente que estamos tratando. Y de allí va a surgir la receta del anteojo. Entonces, en cuanto a la refracción normal, todos los niños al nacimiento son hipermétropes y tienen un astigmatismo contra la regla. Esa hipermetropía va disminuyendo de manera tal que logran la emetropía aproximadamente a los 13 años. Y en base a eso vamos a saber cuánta graduación le está haciendo falta. Otra cosa importante a tener en cuenta es cómo vamos a determinar la refracción del ojo que estamos evaluando. Y ese cómo es siempre bajo refracción, bajo cicloplegia. Es fundamental que haya cicloplegia para detectar la refracción correcta. Esa cicloplegia la podemos usar con atropina o ciclopentolato. La atropina no la usamos nunca, porque la diferencia entre ciclopentolato y atropina es menos de 1 dioptría, excepto en los pacientes estrábicos hipermétropes altas, y da una dilatación demasiado prolongada, así que lo que hay que usar es el ciclopentolato en niños mayores de 2 años, y colocando una gota cada 15 minutos y midiendo la refracción 45 minutos después de la primera gota, vamos a tener una refracción bajo cicloplegia correcta. Tener en cuenta que el ciclopentolato no puede ser usado en niños menores de 2 años, y tampoco en niños neurológicos, ni en niños con síndrome de Down. En estos casos vamos a usar solo la tropicamida. Luego que tenemos al niño dilatado, tenemos que determinar la refracción. Si el niño colabora, le haremos la autorrefractometría, y si no, tenemos que saber hacer esquiascopías, sobre todo los
chicos jóvenes que han nacido en otra era, en la era de la tecnología, yo les recomiendo que traten de aprender en pacientes adultos, cuando los tengan dilatados, saber cómo se desplazan las sombras, cuándo van a ser positivas, cuándo van a ser negativas, porque en su práctica diaria, en niños pequeños o neurológicos o no colaboradores, les puede ser muy útil. Y si no, usar la magia del autorefractómetro, que realmente es tan exacto o más que la equiascopía, comprobado por muchísimos trabajos, entre ellos algunos que hemos hecho nosotros. El secreto de que esa geometría sea correcta es que ustedes sepan evaluar estos promedios. La refracción promedio que les debe dar debe ser semejante a las 3 mediciones de donde surge el promedio. Es decir, si tenemos más 6, todas las otras mediciones deben ser más 6 o próximas. Eso significa que realmente hay cicloplegia. Si no hay cicloplegia, estas variaciones van a ser diferentes. Porque el autorrefractómetro induce acomodación. Realmente, sobre todo en chicos y sobre todo en ambliopes. Ustedes en esos casos, cuando realmente no haya cicloplegia o el paciente ni siquiera esté dilatado, van a encontrar refracciones como estas, donde ven mucha diferencia en las mediciones del mismo ojo, -4, -1, +0, o sea, el ojo se está acomodando constantemente en forma diferente, así que esta determinación no nos sirve. Por eso es que tenemos que tener siempre cicloplegia y corroborar con estos promedios que la misma esté presente. Los hipermétropes acomodan mucho, los jóvenes, los niños y los ambliopes. Este es un caso clínico de un niño de 4 años con una ambliopía y una disminución de visión importante del ojo derecho, que en la refracción sindilatal encontramos un -8. Casi que de cajón decimos tiene una anisometropía miópica que lo ambliopizó. Pero cuando lo dilatamos, encontramos una refracción pareja bajo cicloplegia de +1. Entonces este paciente no es ambliope, simplemente el ojo ambliope estaba acomodando en exceso al estar sin cicloplegia. Entonces miren la gran diferencia de refracción dilatado y sin dilatar. Es un factor muy importante medir la refracción con el paciente con cicloplegia. Y este es otro caso de un niño de 9 años que llega a la consulta con un esférico -2, pero que refiere que le molesta, que no lo quiere usar, que ve mejor sin anteojos, y cuando le tomamos la visión nosotros tiene 10 décimas sin anteojos. O sea, algo no está encajando. La refracción sin dilatar da -4, un -3, pero con esta refracción no puede tener 10 décimas de visión miope. Cuando lo dilatamos, este niño solamente tiene un 2,25. La refracción es pareja en todas las mediciones. Esta es la refracción real de este paciente. Este es un paciente que con 9 años sin síntomas no tiene que usar anteojos, excepto si tuviera una astenopía le podremos dar un +0,75. Así que la refracción pareja con cicloplégica es fundamental para que decidamos qué anteojo le vamos a dar al paciente. También van a ver que con el correr del uso del anteojo, en su caso una niña que después es una refracción después de 2 años de uso de anteojo y sin cicloplegia, la cual es muy pareja con respecto a la con cicloplegia, simplemente porque la acomodación se ha ido relajando con el paso del tiempo de uso de anteojos. Otro elemento que pueden tener en cuenta cuando no colaboran con autorrefractómetro, cuando la espioscopía se complica, pero que no es determinante, es el largo axial. La medición del largo axial nos puede dar una medida estimativa de la refracción. Podemos calcular que más o menos 1 milímetro de largo axial equivalen a 3 dioptrías. Es decir, este es un paciente de hipermétrope de +6, que tiene a los 3 años 20 milímetros de largo axial, o sea, realmente es un ojo corto. Entonces, coincide con su hipermetropía. Es un elemento más a tener en cuenta en la evaluación de los pacientes. Y no olvidarse de hacer el fondo de ojos. O sea, todo niño que concurre a nuestra consulta se tiene que ir con una refracción bajo cicloplegia y un fondo de ojos para completar el examen que corresponde. Y acá viendo el último punto que nos toca ver de esta tríada, es la agudeza visual normal según la edad, y la agudeza visual va a ir mejorando y progresando en la medida que el niño crece, desde su nacimiento hasta los 8 años y aún un poco más allá. Hay un periodo crítico que se llama, que va desde los 2 meses hasta el año y medio de edad, donde cualquier influencia negativa que pueda tener la visión de ese niño
o estímulos inadecuados, va a causar una ambliopía muy profunda. Es por eso que recomendamos el examen de reflejo rojo y el examen de presión láser para diagnosticar las cataratas, porque las mismas deberían ser operadas todas antes de los 2 meses de edad para tener un mejor pronóstico visual. La agudeza visual va progresando a medida que el niño crece, y de manera tal que en los 3 años, entre los 5 años recién tenemos 4 o 5 décimas de visión, y a los 7 años recién tenemos entre 7 y 10. Es decir, el niño va aprendiendo a ver, y tengan en cuenta que los niños normales, de todos los niños normales, solo el 70% de los niños de 7 años van a tener las 10 décimas de visión en ambos ojos. En cuanto a cómo tomar la agudeza visual, tenemos múltiples tarjetas de dibujitos y demás. El único tip que les puedo dejar es que la determinación de agudeza visual de cerca es muy útil, porque tenemos al niño más concentrado, más cerca nuestro, podemos controlar mejor si tiene el ojo fluido o no, así que lo pueden incorporar a sus consultas. Hay otros métodos según los casos, y aquí les quería contar sobre el reflejo de fijación en los estrábicos, porque es el método más simple para diagnosticar ambliopía en estos pacientes. Cuando ustedes logren que el niño mire y fije y mantenga la visión con un ojo y haga lo mismo con el ojo contralateral, no van a saber cuántas líneas ve, pero sí van a saber que los dos ojos ven iguales y que no es ambliope. La oftalmopediatría nace y muere en la ambliopía. La ambliopía es el alma de la oftalmopediatría, y es lo que tenemos que tener siempre en mente. Y la única forma de diagnosticarla es buscarla, es pensando en ella cada vez que un niño entra a nuestro consultorio. Es un caso de un paciente estrábico, ambliope, que también es muy fácil de diagnosticar en el consultorio de cualquiera de ustedes, en el cual ustedes ven que fija con su ojo izquierdo, cuando lo ocluyen fija con su ojo derecho, pero al desocluirlo vuelve a fijar con su ojo izquierdo. Entonces es un caso claro donde el niño ve más con el ojo izquierdo que con el ojo derecho, en consecuencia tiene una ambliopía del ojo derecho. Bueno, y volviendo a la refracción, ¿qué vamos a considerar un niño normal? Vamos a considerar normal a todo niño que tenga igual agudeza visual en ambos ojos, aunque no sean 10 décimas, sin estrabismo y con un vicio de refracción leve. Tener en cuenta que para que el niño tenga una buena escolaridad con 7 décimas de agudeza visual es suficiente. No siempre tenemos que esmerarnos en lograr las 10. Y en cuanto a cuándo le vamos a dar el anteojo, lo que hay que tener en claro son los objetivos de dar el anteojo. Que ellos van a ser evitar la ambliopía, en primer lugar, compensar los estrabismos y permitir al niño una escolaridad normal. Escolaridad normal significa que si tienen vicio de refracción leve, los ayudemos con un anteojo de uso parcial. Y en los otros casos es sí o sí el uso del anteojo. Siempre tenemos que tener en cuenta la edad del niño y sus actividades. Si es un niño de escuela primaria, de jardín, si usa mucho computadora, y así vamos a indicar antes de los 3 años un anteojo de uso permanente en todo paciente afásico, en todo paciente ambliope asociado a un vicio de refracción, y siempre que haya un estrabismo acomodativo, cualquiera sea del niño, incluso al año de edad. Y el uso del anteojo, después de los 3 años, lo vamos a indicar en forma permanente en los vicios de refracción mayores a 4 dioptrías, sean miopes o sean hipermétropes, aquellos astigmatas de más de 3 dioptrías, y a las anisometropías, astigmáticas de 1,50, igual que las hipermetrópicas, o a las miópicas de más de 3 dioptrías. Estos serían los casos que son defectos de lentes que pueden generar una ambliopía, que el niño con síntomas o sin síntomas debe usar el anteojo para permitir un desarrollo de la agudeza visual normal. Y usarán el anteojo en forma parcial en los niños más grandes con vicios de refracción leve, siempre y cuando tengan molestia o necesidad de usarlos. Recordar que todo paciente estrábico debe usar su corrección óptica porque la misma influye en el alineamiento ocular. Esto es un tema largo para desarrollar, que quizás para otra charla, pero sí les puedo dejar como tips que todos los pacientes con estrabismo convergente deben usar la corrección total de su visorefracción, cualquiera sea la misma.
y los pacientes con estrabismos divergentes deben usar la corrección total de su miopía si son miopes, y debemos hipocorregirlos si son hipermétropes. Va a haber algunos casos de niños borderline en los cuales que necesiten un lente, pero podemos no dárselos. O sea, ¿cuándo vamos a esperar para dar un anteojo? Si tenemos niños con vicio de refracción leve, padres colaboradores que sabemos que los van a traer a la consulta, y si cada vez que vienen le probamos un lente con su corrección adecuada y logran ver las 10 décimas que no se están ambliopizando, son pacientes que podemos dejar sin anteojos con un control periódico frecuente. La otra pregunta final sería, ¿cuánta graduación le vamos a dar al anteojo? La consigna, yo acá les estoy dando mis recetas, como quien dice, pero no todos tenemos las mismas recetas, pero sí estas son las recetas que en general seguimos todos. Y todo niño, en general, tratamos de hipocorregir, es decir, no darles la máxima graduación cuando son niños sin estrabismos y sin ambliopía. Este concepto de sin estrabismo y sin ambliopía es muy importante. En esos casos hacemos hipocorrección bilateral y simétrica. ¿Por qué bilateral y simétrica? Porque la acomodación del ojo es siempre bilateral y simétrica, determinada por el ojo que ve mejor. Entonces tenemos que dar los ojos parejos para que acomoden parejo. El concepto de verdad es, si es miope, dar la menor graduación con la que logren la mejor visión, y si es hipermétrope, dar la mayor graduación, porque eso también compensa la astenopía y los dolores de cabeza. Sin embargo, en cuanto a lo que es acomodación, hay algunas excepciones. Ya hace unos años, hay muchos papers que nos confirman que la acomodación no siempre es bilateral y simétrica, y que en los casos de anisometropías ambliópicas, la acomodación es asimétrica. Y el ojo ambliope acomoda menos que el ojo fijador, e incluso acomoda menos de cerca que de lejos. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de dar el anteojo. En este trabajo, el 80% de los pacientes presentaban acomodación asimétrica, lo cual obviamente va de la mano de una mala respuesta al tratamiento de la miopía. Incluso este paper habla de que el ojo ambliope acomoda menos aún en visión monocular que binocular. Esto nos hace pensar un poquito, es decir, cuando le estamos haciendo la terapia de oclusión, aún acomoda menos que cuando está viendo binocularmente. Esto no significa que no hay que darle el parche, simplemente significa que tenemos que esmerarnos en la receta del anteojo y corregir más el ojo ambliope. O sea, acá no vamos a hacer corrección simétrica, hay que hacer asimétrica, corrección asimétrica. Otro detalle a tener en cuenta cuando hacemos la receta es aconsejar a los padres sobre los armazones, cristales, cómo los deben usar, tiempo de uso, cristales que no se rompan, y siempre en cuanto al armazón y a la posición. Tengo una foto vieja, pero que le he dejado a propósito, porque realmente es el armazón ideal, un armazón grande, alto, con el ojo en el centro. Así que es un detalle importante sugerir. Y luego, después de un mes de uso del anteojo que hemos recetado, vemos al paciente a la consulta para determinar la audiencia visual y fundamentalmente detectar ambliopía. ¿Sí? Están lentes de hacer diagnóstico de la ambliopía luego del inicio del uso del anteojo, porque el niño va a ir mejorando la visión a medida que use el anteojo, ¿sí? Estos son algunos detalles. Mientras más use el anteojo, va a ir viendo más. Es decir, los primeros meses van a, cuando ustedes tomen la huesa visual, después de 2 o 3 meses usar el anteojo, van a ver más que en la primera consulta del anteojo. Tener en cuenta que la acomodación solo es bilateral y simétrica en la mayoría de los casos, excepto en el que hablamos recién. Los ojos están determinados por genes diferentes, es decir, el estado refractivo del ojo lo dan diferentes genes, no es el mismo gen. O sea, no podemos inferir la refracción del ojo teniendo en cuenta el otro, siempre tenemos que refraccionar ambos ojos. Y en el caso de niños con anisometropía es importante
tener en cuenta que hasta 6 dioptrías de diferencia en la graduación de uno y otro ojo, los niños lo toleran perfectamente, a diferencia de lo que ocurre en los adultos. Otro detalle Susan, que debemos tener en cuenta, ¿sí? ¿me escuchás? Sí, te escucho. Soy Coqui, Susan. Se escucha Hola, todo Coqui. entrecortado. Yo ya mandé a avisar a tu casa, ya mandé a llamar a Roque, por intermedio de Fina. Fíjate si tenés algún otro dispositivo encendido al lado, el teléfono o algo que esté interesante. Ah, tengo el teléfono, perdón. Poner su bueno, apagalo porque se te escucha todo entrecortado. Listo, me desconecto. Me saco la Gracias, cámara de voz. Coqui. Un beso. No hay problema. Bueno, disculpen, veamos cómo sigue esto. Bueno, otro tip es tener en cuenta los vicios de refracción en cualquier tipo de patología oftalmopediátrica que estemos tratando. Por los mejores, por más que seamos excelentes cirujanos de glaucoma, cataratas y demás, si no refraccionamos a nuestro paciente y corregimos la refracción, vamos a tener ojos perfectos con niños que ven mal. Que toda patología oftalmopediátrica está siempre asociada a un vicio de refracción, debemos corregirlo y tratarlo. Y ya como para ir, otra cosa que sí es fundamental que sepan, es que los vicios de refracción son la patología más frecuente dentro de la oftalmopediatría. En este screening de 10.000 niños, de los cuales solo 16% de los casos tenían patología oftalmopediátrica, de este 16, el 80 tenían vicios de refracción. Pero si bien es la patología oftalmopediátrica más frecuente, tengan en cuenta que solo la mitad de los casos de los niños que hemos diagnosticado van a necesitar usar el anteojo. Es decir, no todos los pacientes que tienen vicio de refracción deben usar el anteojo. El anteojo realmente no es un juego para los chicos implica en la familia una incorporación de algo nuevo, algo que socialmente tampoco está tan bueno, un acostumbramiento, un gasto, así que siempre tengan en cuenta que el anteojo no es un juego y que recetar el anteojo a un niño es un acto de extrema responsabilidad médica y que debemos darlo sí, cuando es imprescindible y no debemos indicarlo cuando el niño no es necesario. Y ya como para ir finalizando este tema, les traje algo sobre miopía, porque es un poco lo más actual en refracción que se está modificando. La miopía también es una pandemia y ha habido un aumento de la incidencia mundial de la miopía, fundamentalmente por la influencia ambiental, por el uso de celulares, de actividades cerca y demás. Es por eso que debemos recomendar a todos nuestros pacientes miopes aumentar las horas al aire libre, la exposición al sol y disminuir todo tipo, dentro de lo que se puede, la actividad de visión cercana y el uso de pantalla. En los últimos años, y con todo el apoyo científico, se ha empezado a usar un tratamiento para evitar la progresión de la miopía, que es el uso de la atropina 0,01%. El tratamiento ya está consensuado por la Academia Americana, por nuestra sociedad y demás. Se usa en niños mayores de 6 años que tengan miopía entre 1 y 6, con una progresión de la miopía de aproximadamente 0,50 dioptrías por año. En estos casos, uno puede incluirlos en el protocolo de tratamiento, pero usar la atropina todas las noches, lo cual dificulta un poco el cumplimiento del tratamiento. Nos tenemos que controlar cada 3 meses y cada 3 reflexiones. El tratamiento debe usarse por lo menos durante 1 año, y si logramos el objetivo, disminuyen el uso de las gotas en forma paulatina, porque si no recidiva. Y si recidiva, deberíamos retomar el tratamiento por 2 años más. Incluso hay autores que lo recomiendan continuarlo hasta el fin del desarrollo refractivo del ojo, ¿sí? Este trabajo, el ATOM 2, es la base con el que nos estamos guiando para este tipo de tratamientos, y hay muchos trabajos científicos que avalan lo mismo. Y pues para terminar la charla de refracción, entonces, recordar siempre la ciclopegia, corregir los vicios de refracción ambliopizante, corregir siempre a todos los estrábicos y saber que de nosotros depende la visión futura de nuestros niños. Así que la receta del anteojo.
Bueno, y con esto terminaríamos el tema de refracción. Muchas gracias. Vamos a ver si hay alguna pregunta y si no vamos a pasar a compartir otra pantalla. Buen día. ¿Las preguntas se pueden hacer ahora, en los comentarios o después, al final? Sí, podríamos hacer algunas preguntas entre charla y charla para no perder, por así, el eje. O sea que, Susana, estamos teniendo un problema de audio. No sé si, capaz, si tenés algún micrófono para conectar, porque es como que sale entrecortado. Y... Ahora también, estas últimas... Susana, Ahí está, Susana, perfecto. habla Noemí. Me parece que si te acercás, porque en la charla del otro día cuando te acercaste, se escuchó mejor. Bueno. Si te acercás más al micrófono, a lo mejor se escucha mejor. Sí, estoy con el micrófono de la compu, que quizás estaba un poquito lejos. Si, ahí, si te acercás se escucha mejor. Ahí está, perfecto. Sí, ahí está perfecta. Raúl Tazada, ¿me escuchás? Sí. Excelente, doctor. ¿O doctora Zavala, me escuchá? Sí, doctora. No, el comentario que quería hacer, acá hay muchos, o estamos pediatras que veo que están excelentes, pero la esquiascopía en los niños bajo cicloplegia sigue siendo mandatoria. Yo lo escuché en un curso también hablaban de estrabismo, que aparte de la refractometría automatizada, la cicloplegia, pero con esquiascopía, sigue siendo, digamos, algo importante, ¿no? Más en la hipermetropía. Y otro comentario que quería hacer es con respecto al reflejo rojo pupilar. Yo recuerdo que la doctora Mulet de Mendoza tiene una clasificación muy bien de los reflejos pupilares con el oftalmoscopio o con la esquiascopía, comparando el reflejo rojo, el brillo, el color, y se hace también diagnóstico a prima facie, ¿no? De ambliopía en algunos casos, comparando los reflejos rojos. Exacto, y de anisometropías. Sí, tal cual. Es muy Eso importante. Sí, eso sería la etapa, digamos, cuando los chicos son más pequeños y no pueden colaborar para otro tipo de medición. Ahí sería muy útil el Bruckner. Sí, cuando los niños colaboran para medirse en el autorrefractómetro y logramos hacer 3 medidas parejas, el autorrefractómetro es perfecto, pero hay cierta edad en la que realmente debemos usar la esquiascopía. Bueno, si no hay preguntas, si quieren podemos pasar a la otra charla o como ustedes digan. Vamos adelante, Susana, si no hay más preguntas, vamos con la siguiente charla. Bueno, la siguiente charla es sobre el uso de membrana amniótica. Una terapéutica muy noble que se usa en realidad desde hace muchos años, desde mediados de 1900, pero recién a fines de los 90 y en el 2000 se ha aumentado la incidencia del uso de la misma y en los últimos años mucho más. La membrana amniótica se obtiene de la placenta, es la pared interna del amnio, del saco amniótico, es lo que vemos aquí en contacto con el líquido amniótico y con el feto, es la que recubre la parte externa del cordón umbilical y forma parte de la placenta. Esta membrana está unida al corión y así forman la pared del saco amniótico. La misma se extrae de las placentas de madres donantes serológicamente negativas y en un banco de tejidos se hace todo un proceso para obtener la misma, con lavados y tipificaciones y demás, y finalmente las mismas van a ser colocadas sobre un papel de nitrocelulosa y criopreservadas a temperaturas de menos de 80 grados, y desde allí partirán a nuestros quirófanos cuando lo solicitemos. Y van a llegar en un doble empaquetamiento con un líquido de preservación. Estas membranas se las ve muy débiles, pero son muy fuertes, son semi-transparentes, delgadas, resistentes, no tienen vasos, no tienen terminales nerviosas y no tienen tampoco vasos linfáticos. La membrana en sí tiene un epitelio, que es lo que vemos aquí, una membrana basal,
que es sobre las cuales van a trepar y proliferar las células del propio ojo del paciente, o sea, es una estructura de andamiaje importante, y tiene una estroma que es lo que le da sus principales características, es una estroma con una importante cantidad de células indiferenciadas, con colágeno, con factores de crecimiento, que hacen que el estroma tenga propiedades antiinflamatorias, anticicatrizales y antiangiogénicas. Esto es lo que hace que la membrana amniótica facilite la epitelización, la proliferación celular sobre la superficie del ojo donde la estamos colocando, con una reducción de la inflamación, de la vascularización y de la fibrosis y de la cicatriz. Es decir, fundamentalmente lo que hace la membrana amniótica es modular la cicatrización. Es por eso que se la usa para restaurar y reparar cualquier patología de superficie ocular. Es para restaurar la superficie ocular, ya sea en patologías crónicas o en patologías agudas, y esto es por su capacidad de generar una proliferación celular controlada, modulando la cicatriz e inhibiendo la neovascularización y la fibrosis. La lista de indicaciones en cuanto a patologías de superficie ocular es interminable. Toda aquella patología que no funciona con tratamiento médico convencional seguramente puede mejorar con una membrana. Van desde úlceras hasta cirugías, hasta cualquier tipo de queratopatía. Son importantes también en los ojos secos extremos, en las enfermedades inmunológicas, en el Stevens-Johnson, que es bastante difícil de manejo, la membrana amniótica puede ser útil. Y en muchas patologías más, todas aquellas patologías crónicas o agudas que requieran una reparación o restauración de la superficie ocular. La membrana va a llegar, como la ven aquí, sobre este papel de nitrocelulosa, con el epitelio hacia arriba y el estroma hacia abajo. Tiene que ser adherida al ojo por un pegamento biológico o con una sutura, y la podemos usar de estas dos maneras, o como injertos, es decir, si hay una falta de tejido, podemos colocarla introduciéndolo en la zona de falta de tejido, y ahí lo usamos como injerto, o lo podemos usar como recubrimiento, que es cubriendo la zona lesionada, e incluso la podemos combinar ambas, colocar dentro de la falta de estructura y sobre la superficie ocular. Vienen en trozos de 4x4 o de 10x10, siempre el epitelio está hacia arriba y el estroma hacia abajo. Lo que más conviene es colocar el estroma sobre la córnea, o sea, el epitelio afuera y el estroma en contacto con la superficie ocular. La vamos a extraer, el envase de afuera lo toca la enfermera, extraemos el otro, lo colocamos en nuestra mesa, en un bol con solución fisiológica, lo vamos lavando, y estos son o para adherirlo con este adhesivo tisular, o lo adherimos o lo suturamos con un nylon 9-0, que es bastante más económico y efectivo. Trasladamos con cuidado, la membrana está bien adherida, está apoyada, pero está adherida a este papel, y la vamos desplazando con cuidado, tratando de que el estroma siempre quede para abajo, que no perdamos la orientación de la membrana, y la vamos colocando sobre la superficie ocular. La recortamos, la acomodamos, y finalmente o la pegamos o la suturamos con este nylon 9-0, podemos colocar una capa o doble capa. En general la membrana pequeña de 4x4 incluso nos alcanza para generar una doble capa de membrana. Y si vamos a suturarla, tenemos que dar estos nudos tipo colchonero, es decir, entramos por membrana, pasamos por conjuntiva, salimos por membrana, y ahí hacemos el nudo. Nunca de membrana a conjuntiva sana. Al finalizar la cirugía debemos cerrar el ojo que tiene que quedar bien cerrado durante los siguientes días, porque el parpadeo puede desprender la membrana. Y si es un niño, podemos usar una tarsorrafia transitoria para evitar el desprendimiento temprano de la membrana. Y oclusión. Esa oclusión la van a usar varios días. Durante el posoperatorio, los primeros días, vamos a ver la membrana así tal cual está, bien adherida, prolijita. Luego vamos a ir viendo como que se van desprendiendo. Este es un caso de doble capa, entonces acá tenemos la capa de abajo y se está desprendiendo la capa
más superficial. La oclusión, el ojo es conveniente dejarlo ocluido 7 días para que asegurarnos que la membrana permanezca en contacto con el ojo y no se desprenda rápidamente. Igualmente, todos los días debemos realizar las curaciones con antibióticos y corticoides locales, y luego los 7 días ya lo dejamos desocluido con la intención de que la membrana se vaya desprendiendo. A los 15 días vamos a sacar todos los restos de membranas que queden por allí, y vamos a sacar los puntos con los cuales hemos adherido la membrana a la superficie ocular. Las complicaciones que podemos tener son o hemorragias submembranas que no tienen mucha importancia y que se reabsorben, o el desprendimiento temprano de las membranas. Por eso, para evitar esto es fundamental la buena oclusión con una cinta debajo del parche y luego el parche. En cuanto a las indicaciones, que ya dijimos que son múltiples, una indicación muy frecuente son los ojos secos, las queratitis a repetición, las queratitis recidivante o resistentes a los tratamientos locales, como este es un caso de un síndrome de Möbius que tiene maloclusión, pero hay múltiples casos como estos, algunas otras enfermedades inmunológicas, e incluso en casos graves de Stevens Jones, por ejemplo, pacientes que tengan una terapia, que tengan la superficie ocular expuesta o por un coloboma y demás. Si no tenemos la posibilidad de llevar al paciente a quirófano y hacer una cirugía como la que estuvimos describiendo hasta recién, podemos simplemente con anestesia local, instrumental estéril y demás, lograr apoyar sobre la superficie ocular algún trozo de membrana amniótica, sostenerla con una lente de Hils, e incluso realizar una tarsorrasia transitoria, es decir, con toda la asepsia que sea necesaria, hacer algo incluso dentro de la terapia para poder ayudar a estos pacientes. Lo importante es que la membrana esté en contacto con la superficie ocular el mayor tiempo posible, la mayor cantidad de membrana posible, para que todos estos factores que la membrana posee en su estroma logren regular y cicatrizar la superficie ocular. Otra indicación son para cirugías de quistes dermoides, de cualquier tipo de quistes conjuntivales, es decir, hacemos la cirugía y para cubrir la superficie expuesta y mejorar la cicatrización postoperatoria usamos la membrana amniótica. También en los leucomas lo que hace la membrana es disminuir un poco la densidad y frenar el aumento y el aumento de la neovascularización, porque la estroma se densifica y aumenta su tamaño por la nueva vascularización. También lo usamos en una de las aplicaciones que yo más lo uso es en las queratopatías metaherpéticas, porque en estos casos hace lo mismo, disminuye la opacidad, disminuye la recurrencia de las mismas y disminuye la neovascularización. También lo podemos usar en melting corneal, antes que la córnea se nos perfore, en úlceras esclerales por cualquier causa, ya sea por antimetabolitos, posterior a una cirugía, por irradiación, o sea, cualquier alteración de la superficie ocular. En las perforaciones corneales cuando son pequeñas, o en algunas úlceras tórpidas, también en algunos casos de infecciones puede ayudar, porque regula y disminuye la infección, disminuye el dolor. En los casos, seguramente ustedes están viendo estas fotos y me dirán, en casos como este, con un ojo ya perforado, con úlceras en tan mal estado, con un proceso infeccioso, tenemos mejores opciones. Sí, por supuesto, tenemos el recubrimiento conjuntival, la vente que es más definitiva y quizás más rápida, y con una mejor adherencia por más tiempo. El problema es que el recubrimiento conjuntival nos lleva a vasos y nos produce pérdida de la transparencia, como ven aquí en este ojo. Entonces, en algunos casos como los niños, donde mantener la transparencia es fundamental para el desarrollo de la agudeza visual, y porque ya sabemos que los trasplantes de córnea en niños tienen un altísimo índice de rechazo, el recubrimiento conjuntival es una buena arma que tenemos para ayudarnos a resolver estos casos antes de hacer un recubrimiento. Otra de las indicaciones muy frecuente en mi práctica es en las cirugías de pterigión, sobre todo pterigión grande, pterigión en pacientes jóvenes, pterigiones recidivantes,
porque ayuda a una muy buena cicatrización postoperatoria y disminuye en parte las recidivas del mismo. Aquí está nuevamente la queratopatía herpética para disminuir la vascularización, la densidad de las recidivas. Este es un postoperatorio, que no es mío, pero para que vean la evolución rápida de la cicatriz y la buen estado postoperatorio de cicatrización que tienen los pacientes cuando usamos membrana amniótica asociada a la cirugía del pterigion. Este es un postoperatorio de un quiste de conjuntiva pigmentado. También la podemos usar en las cirugías de glaucoma. La membrana amniótica en sí disminuye las adherencias y disminuye la fibrosis, ¿sí? Por eso se usa en los glaucomas. Se la puede usar o entre la tapa y la conjuntiva, o debajo de la tapa escleral. No es de nuestra práctica diaria usar la membrana amniótica en la cirugía de glaucoma. No la usamos. Pero sí la usamos en los melting de conjuntiva, de las ampollas, en algunos postoperatorios. Ahí sí es realmente de nuestra práctica y nos es muy útil. Este es un caso de una niña de 3 años que hizo, o sea, a los 3 años hizo un absceso corneal por pseudomona, de la que por suerte la pudimos sacar. Obviamente quedó un leucoma, que con el tiempo el leucoma fue aumentando, se fue vascularizando, era como bastante denso, empezó a perjudicar el desarrollo de su visión, empezó a ambliopizarse. Entonces en un momento decidimos hacer un antiangiogénico para disminuir la neovascularización y una doble capa de membrana, con lo cual logramos bastante buenos resultados, porque obvio que el leucoma no se fue, pero disminuyó su densidad, disminuyó la progresión de vasos de ese leucoma, y hemos logrado, al estabilizar la córnea y corregir su visiorefracción, usar el parche y demás, un ojo con 10 décimas de visión, a pesar de haber sido afectado a los 3 años de edad. Otro uso de la membrana amniótica es en el estrabismo. Sobre todo la indicación es estrabismos restrictivos, fibróticos, adherenciales o pacientes que tienen varias reoperaciones, porque en las reoperaciones hay una intensa fibrosis y adherencias. En estos casos a veces pedimos esta membrana que es de 10 por 10, que entonces tenemos como más tejido para utilizar. Cuando la usamos envolviendo los músculos, como lo muestra este trabajo, preferimos usarlo con el estroma hacia adentro. En la superficie ocular usamos el estroma sobre la córnea, y en los músculos usamos el estroma envolviendo el músculo. Si lo que queremos es evitar adherencias esclerales, lo usaremos con el estroma sobre la esclera. Acá tenemos una foto donde tenemos la membrana amniótica apoyada sobre la esclera, y aquí tenemos el músculo que luego lo vamos a reinsertar en su lugar, como vemos acá. En este caso, la membrana amniótica está colocada sobre el músculo, es decir, entre el músculo y la conjuntiva, va a quedar tapadita ahí debajo de la conjuntiva. También podemos usarla envolviendo los músculos cuando hay un músculo con lesiones en su banda, digamos, o en su cápsula, como vemos aquí. Y también es de utilidad, creo que es la mayor utilidad que le damos, lo usamos como recubrimiento de esclera. Es decir, cuando tenemos que hacer cirugías con grandes retrocesos de conjuntiva, usamos un trozo de membrana para recubrir la esclera libre. Múltiple es la bibliografía que avala el uso de la membrana amniótica, y en el caso del estrabismo, que es más difícil saber dónde ponemos la estroma, se nos da vuelta, a veces perdemos un poco esa anatomía de la membrana. Igualmente en todos los trabajos está comprobado que cualquiera sea la orientación que le demos a la membrana, los resultados para disminuir y prevenir las adherencias y la fibrosis postoperatoria son lo mismo. Es decir, el concepto es que la membrana tiene que estar en contacto con la superficie que queremos restaurar.
Y estas son algunas bibliografías de autores locales. Esta es una bibliografía del doctor Charadía, donde en el 70% de los casos hay una disminución del dolor, en más del 50% hay una disminución del ojo rojo, y en todos los casos hay un aumento de la revitalización córnea. Este es un trabajo del Hospital Garrahan. En todos, y en la bibliografía en general, avala los buenos resultados del uso de la membrana amniótica para la restauración y reconstitución de la superficie ocular. La membrana amniótica lo que hace es regular y modular la cicatriz. Este es el concepto general de conclusión de esta charla. Además sabemos que va a aportar una membrana basal sobre la cual van a proliferar las células epiteliales del ojo del paciente, digamos, y que su estroma es lo que tiene todas estas propiedades importantes que inhiben la inflamación, mejoran la cicatriz y tienen capacidades antiangiogénicas. A diferencia del colgajo conjuntival, lo que logramos con la membrana es mantener la transparencia corneal, además de ser una técnica simple y económica. Bueno, muchas gracias. Y podemos hacer algunas preguntas antes de empezar la próxima charla. Hola, sí, me gustaría hacer un comentario. Nosotros hemos publicado en la revista Archivos de Oftalmología, Archivos Argentinos de Oftalmología, una experiencia personal de uso de membrana amniótica en la superficie ocular. Y también, la tengo acá, se ve. Y también un trabajo en la revista Oftalmología Clínica Experimental sobre el uso de mucosa bucal, membrana amniótica, bioadhesivos autólogos en la reconstrucción de la superficie ocular en quemaduras graves por álcalis. En vez de utilizar bioadhesivo biológico, usamos el autólogo, es el gel plaquetario autólogo que se extrae de la propia sangre del paciente y es mucho más barato. Sí, perfecto. Sí, sí. Susana, te hago una pregunta que quedó colgada probablemente de la charla anterior. Sí. Una doctora pregunta acerca de la atropina diluida. ¿Dónde la conseguís o si la preparás vos y si la usás en todos los niños miopes? Yo la uso poco, este tratamiento, pero en la Argentina muchos oftalmopediatras, la mayoría de oftalmopediatras lo están usando. Yo es una cuestión más personal, de distancia, de mi ubicación geográfica. La atropina, si bien la puede preparar el oftalmólogo y demás, lo que aconsejable es mandarla a pedir a las farmacias. Quizás puedan tener una farmacia local en sus localidades o en Buenos Aires. Hay las mismas farmacias que nos preparan las fórmulas y en las que compramos las gotas para el uso de nuestro consultorio, la Magister, la Colón y demás, las preparan. Nosotros Federico, damos la receta perdón, y el paciente doctora, las pide. ¿Sí? acá en Rosario habla Emil Cetalada, acá en Rosario la preparan para los que están escuchando en la farmacia del Parque de Corrientes y Cochabamba. Yo ahí la he mandado a preparar y la uso sin problemas, para que tengan el dato. Mi consejo es que ustedes manden al paciente a una farmacia que se la preparen para evitar complicaciones. Perfecto. Algunas preguntas hubo en el chat, pero ya fueron contestadas por el chat. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer o seguimos con la siguiente charla? Bueno, sigamos con la siguiente. Vamos con la próxima. Bueno, esta charla es sobre tatuaje corneal. Es una técnica que a mí me ha dado muchas satisfacciones, que es muy sencilla y la idea es que pueda llegar a la práctica de todos ustedes, ¿sí? El objetivo de esta charla un poco es darles algunas tips como para poder mejorar la estética de la mirada de nuestros pacientes, que no va solo por la estética, va mucho más allá, va a mejorar su autoestima y mejorar su inserción laboral. Tengamos en cuenta que la mirada es a través de la cual nos relacionamos con
nuestros pares, con el mundo que nos rodea, desde que nacemos hasta que morimos. Y la mirada transmite sentimientos, muchos sentimientos, buenos o malos, como esta mirada de ternura, que es de mi abuela, como otros sentimientos como pueden ser alegría, pueden ser enojo, pueden ser complicidad, pueden ser seducción, también disconfort, felicidad, sentimientos muy diferentes a los que ustedes ven que muestra la mirada de este niño, o de este otro, o de esta señora. Es decir, son miradas que por más que le dibujemos la mejor de la sonrisa del paciente, no pueden expresar lo que el paciente realmente siente. Realmente son miradas a veces que expresan dolor, que expresan angustia, que expresan frustración, digamos. Entonces, la idea de esta charla es poder transformar estas córneas opacas, transparentes y sin vidas en córneas pigmentadas que puedan cambiar la estética y la autoestima de nuestros pacientes. Susana, perdón, volvé a acercarte para que no se entrecorte tanto. Vamos a ver ahora. Ahí va. Las opciones que Ahí tenemos son o indicarle una cascarilla, que es de difícil uso para los pacientes, indicarles lentes de contactos protésicos, que también llegan a cansarse y a no usarlos, o proponerles el tatuaje corneal. El tatuaje corneal es una técnica muy antigua. Acá hay trabajos de 936, pero en realidad se usaba desde la era de antes de Cristo, a través de la cual se introducía tinta china en el estómago corneal. La técnica que yo uso y que es la que vamos a describir ahora es la técnica de introducción de pigmento en el estroma anterior de la córnea a través de punturas. Este es un trabajo con 4 años de reseguimiento con excelentes resultados. El pigmento se puede introducir o por punturas o se puede introducir a través, generando un flap, ya sea mecánicamente o manualmente, o incluso a través de fentosecos, y dentro de ese flap colocar los pigmentos. Lo más importante que tenemos que hacer antes de iniciar o indicar una queratopigmentación es conocer el ojo de nuestro paciente. Tener una buena ecografía para hacer la retina, conocer el largo axial, sabemos si estamos en un ojo en tisis, uveitis, podemos a través de los VM evaluar la cámara anterior. Acá vemos un iris totalmente desorganizado, pegado a la córnea, con el cristalino hacia adelante. También conocer la paquimetría, porque nosotros vamos a estar trabajando en la córnea, o sea, en general son córneas gruesas que no nos traen inconvenientes. Antes de realizar la pigmentación, también vamos a preparar la superficie corneal. Es decir, en general son pacientes que llegan a la consulta ni siquiera diciendo que no les gusta tener un ojo blanco, son pacientes que llegan a la consulta con arenilla, con ojo rojo, con malestar en la superficie ocular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mejorar esa superficie ocular. Podemos hacer una queratectomía y colocar una doble capa de membrana amniótica para revitalizar esa córnea. Otro de los pasos que tenemos que hacer es corregir el estrabismo, preferentemente previo al tatuaje, por 2 razones. Una, porque se va a notar más, y otra, que si el estrabismo no quedó perfectamente alineado a través de la pigmentación de la pupila, nosotros podemos corregir ópticamente pequeñas desviaciones. Sobre todo porque estos pacientes, como son pacientes que ven de un solo ojo, nunca quieren operarse el ojo sano, entonces tenemos que hacer máxima cirugía sobre el ojo afectado para poder corregirlo. Y luego que hemos hecho todos estos pasos previos, vamos a realizar el tatuaje corneal. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, ahora está escuchando bien. Recién estaba un poco entrecortado, pero ahora estamos escuchando bien de nuevo. Hay micrófonos abiertos de otras personas que por ahí aparecen. Sí, no sé si alguien quería hacer una consulta, que pidieron recién habilitar el micrófono. No sé. Cristina de Maestre. Si te acercás se escucha bien, Susana. Bueno, voy a estar así.
Bueno, ¿seguimos o...? Sí, sigamos. Perfecto. Bueno, entonces, luego que hemos mejorado la superficie ocular, que hemos alineado el ojo, vamos a ir al quirófano a realizar el tatuaje. Lo primero que tenemos que llevar es una muy buena foto del ojo sano, del ojo contralateral, porque nosotros tenemos que copiar ese color, tenemos que pintar la córnea de nuestro paciente. Vamos a necesitar pigmentos, agujas 30G, y algunos recipientes para mezclar estos pigmentos. Algunos los podemos usar tal cual vienen y otros tenemos que combinar colores para obtener el color que el paciente tiene, ¿no es cierto? Y así vamos a ir logrando transformar estas córneas blancas en córneas pigmentadas como las que vemos aquí. Los pigmentos son simples pigmentos de uso para pigmentación de piel, o sea, para el delineado de labios, para el delineado de ojos, son los pigmentos que usan las cosmiatras para hacer este tipo de tratamientos de dermatopigmentación, así se llaman. Y un punto muy importante es que nosotros tenemos que esterilizar estos pigmentos, cosa que nos costó bastante lograrlo en forma correcta, hasta que finalmente Julia Casares nos dio el ok. Se deben esterilizar en autoclave. Una de las formas de estatín con un estatín G4 en modo líquido a 121 grados. 121 grados es lo que nos complica un poco, porque hay que buscar recipientes de vidrio que soporten esa temperatura. Pero bueno, finalmente hemos conseguido unos frasquitos de unas lentes intraoculares que toleran la temperatura, entonces pasamos el pigmento a estos frascos y los esterilizamos. Los pigmentos deben estar estériles porque los estamos introduciendo en la córnea. Vamos hacia el quirófano y simplemente untamos la agujita 30G en el pigmento y luego la llevamos al ojo e introducimos la aguja en el ojo. Y así vamos aplicando punto a punto el pigmento sobre la superficie corneal. Yo lo que les recomiendo es primero dibujar la pupila, luego dibujar el limbo. Entonces cuando ya tenemos esas dos estructuras marcadas y bien delineadas, nos es más fácil ir completando el color del estroma. Y vamos usando un color, luego combinamos otros. Siempre hay que colocar mucho pigmento. Como ven acá hay pigmento en exceso. Mientras vamos haciendo la pigmentación, vamos lavando con solución fisiológica, y el mismo se va eliminando y vamos colocando más según lo que vayamos necesitando, según el ojo del paciente, según los detalles. Hay que tomarse su tiempo, no es un procedimiento largo, pero lleva un poco de tiempo ir eligiendo la combinación de colores y demás, y porque al pigmentar punto por punto no es tan ágil. Durante el preoperatorio le damos un antibiótico local antes de realizar el procedimiento, un día antes, y si son adultos realizamos anestesia paravulvar. Con una simple anestesia paravulvar pueden hacer una queratopigmentación sin ningún inconveniente. Y en el postoperatorio siempre antibióticos. Tenemos ocluido el ojo 1 o 2 días, porque recuerden que lo que estamos haciendo pequeñas ulceritas, ¿sí? Entonces el ojo duele. Y para lo otro que nos ayuda al tener el ojo ocluido es evitar la eliminación del pigmento, porque mucha parte del pigmento que pusimos en los días siguientes de la cirugía se va a ir eliminando. Recordar siempre darles un anestésico bioral, por lo menos para los primeros días. Y así vamos a ir transformando estos ojos en ojos como ven aquí. Con la primera sesión tenemos que tratar de lograr la mejor pigmentación posible, pero siempre hay que avisarle al paciente que vamos a realizar una segunda pigmentación al mes de realizada la primera para retocar el color, para agregar pigmento y a veces, sobre todo en estos ojos claros, lograr emparejar el color, porque a veces no nos es tan fácil lograr el color óptimo. Con el transcurso de los años, la pigmentación en parte se va perdiendo, pero aproximadamente entre los 3 y los 5 años podemos hacer un retoque, como quien dice, y agregamos más pigmento y corregimos lo que se ha ido perdiendo. Este es un trabajo de casi 150 ojos con 5 años de seguimiento.
en los cuales se analizó algunos factores de riesgo en relación con las complicaciones que presentaron, pero en general el índice de complicaciones o de repigmentaciones, o en realidad lo que tuvieron que hacer fue repigmentar a algunos pacientes, fue solo del 12% al cabo de 5 años, con una P que no era significativa en relación a los factores de riesgo, ¿sí? Este es otro trabajo, en el mismo trabajo, no es otro, pigmentaron simultáneamente a 6 ojos de conejos, los cuales luego de 6 meses de evolución fueron enucleados y analizados por anatomía patológica, y allí solo encontraron gránulos de pigmentos en el estroma corneal y ningún tipo de reacción inflamatoria, lo que habla de la novedad de la técnica, es decir, una técnica que realmente no genera procesos inflamatorios ni cicatrizaciones en el tiempo. Este es un trabajo donde se realizó tratamiento de queratopatía bullosa por punturas en un grupo y en el otro con punturas, pero en cada puntura colocaban pigmentos. Es decir, a unos realizaron solo las punturas y a otros el tatuaje corneal. Y con una P significativa, en el 100% de los casos que no se colocó pigmento hubo recidiva de la queratopatía bullosa, y solo en el 10% de los pacientes con tatuaje hubo recidiva de la queratopatía, lo cual los resultados son muy auspiciosos. Estos son un trabajo en el cual realizan pigmentación sectorial en ojos con visión y córneas sanas. Nosotros tratamos de usarlo solo en ojos que sabemos que no tienen ninguna posibilidad de recuperar su visión. Y aquí lo usan para corregir defectos de iris, es decir, en casos de pacientes que tengan fotofobia, diplopia, polilectomías amplias o iris que tengan desgarros o lesiones, hacen una pigmentación sectorial de esa zona, mejorando la estética y los síntomas de estos pacientes. Esta es una paciente que tiene una fibroplasia retrolental con un ojo que no va a recuperar la visión, con un largo axial con lo justo, en la cual yo sí tatué una córnea sana, y acá lo que le hicimos fue una pigmentación solo de la pupila, que nos pareció que era una opción mucho menos riesgosa que una vitrectomía en un ojo pretísico para corregir la leucoporia. Y este es el resultado de esta paciente. Entonces, finalmente, realmente la pigmentación corneal es una técnica muy simple, muy económica, con muy pocas complicaciones, que puede transformar la mirada del paciente, la estética de la paciente y realmente la vida de nuestro paciente, pudiendo darle a estas córneas blancas y sin vitalidad aspectos como los que vemos allí. Y así transformar la estética de este paciente, un paciente como este. Este es un chico que a los 13 años sufrió un accidente penetrante de córnea con múltiples cirugías de rendimiento de retina, vitrectomías y demás, que concurrió por una arenilla, por una molestia, y bueno, luego de la consulta surgió su preocupación por la estética y por todo lo que implica tener el ojo en estas condiciones, y le hicimos todos los procedimientos. La queratectomía, la doble capa de membrana amniótica, la corrección del estrabismo con cirugía monocular, y finalmente la pigmentación, transformándolo en este paciente feliz, con una inserción social nueva, con novia, con trabajo. Así que el mensaje final es que tengan en cuenta que realmente la mirada de los pacientes es muy importante, que son personas detrás de esos pacientes que vienen a buscar ayuda, y que es con la mirada con la que nos relacionamos física y espiritualmente con el mundo que nos rodea. Y piensen siempre que todos aquellos pacientes que tienen un ojo que no ve, tienen siempre un corazón que siente, y que siempre podemos hacer algo más para ayudarlos, más allá de mejorarles su agudeza visual. Bueno, muchas gracias. Y no sé si hay alguna pregunta. No, perfecto, no hay ninguna pregunta. Sí, estamos teniendo de vuelta problemas con el tema del audio. Acá. Ahí estás bien. Ahí se te escucha bien. Recién se había cortado un poquito. Bueno,
No sé si será el internet. Bueno, voy a tratar de Ahí salir está de muy bien, aquí ¿eh? y compartir Ahí se nuevamente escucha muy la bien. imagen. Ahí se escucha muy bien. Ahí se está escuchando muy bien, Susana. Si te puedes mantener a esa distancia, te escuchamos bien. No, vamos a... Y si A mí me no, parece córtenme y avísenme, porque es como que a veces sin darme cuenta me voy como yendo para atrás, me parece. Tranquila. Bueno, vamos. Bueno, y esto sería un poquito la última charla del temario que me habían pedido, que espero que les haya sido de utilidad, si bien es oftalmopediátrico, la idea era que sirva para todos, para el oftalmólogo general, porque sé que también debe haber mucha gente joven, por eso elegimos un poco estos temas un poco más versátiles. Y finalmente sí, un tema más específico, que es por qué tenemos que operar a los adultos con estrabismo. Y un poco la base es la misma de la que hemos estado hablando, y aquí sí nos van a ser de mucha utilidad las suturas ajustables. No son tampoco los adultos que tienen estrabismo, el 4% de los pacientes adultos van a tener estrabismo. O sea que tenemos una incidencia un poco significativa. Existe una serie de mitos a través de los cuales no sé por qué el estrabismo en los adultos no se opera o no se indica, pero realmente son todos mitos o excusas. No es más difícil de operar, no es imposible de operar, la única dificultad es que tienen las conjuntivas un poquito más delgadas y una tenon menos tenon, entonces puede ser un poquito más trabajosa, pero eso no hace que el resultado no sea igual de bueno que si operamos un niño. La mayoría entonces son excusas. Es cierto que los músculos están más duros, que no va a mejorar la sensorialidad, que no va a mejorar la agudeza visual, que va a tener que seguir usando los anteojos, pero en realidad no son causa para que los pacientes no operen. También hay algunos mitos, como por ejemplo pensar que va a recibir al ángulo preoperatorio después de la cirugía. Eso es imposible. Ningún paciente operado de estrabismo, cualquiera de su edad, va a regresar al mismo ángulo. Siempre va a estar mejor. Y en cuanto a la diplopia postoperatoria, que es otro de los mitos que detienen un poco a la decisión del paciente, realmente tiene una incidencia ínfima, despreciable. Yo en 30 años que opero estrabismo en pacientes grandes, nunca he tenido una diplopia. Y en el peor de los casos, la misma pareja, tenemos todos los elementos para tratarlas y mejorarlas. Así que realmente estas son una serie de excusas que no son válidas para dejar que las personas sigan circulando con estas agresiones, con estas miradas, que nos están transmitiendo lo mismo que nos transmitían los pacientes con esos leucomas. Entonces, estos casos van a ser los mismos que los de leucomas. Nunca, quizás algunos vayan a decirles que quieren operarse, pero la mayoría no. Van con otra excusa, a cambiar los lentes, a hacer otra cosa. Entonces, es bueno que surja desde nosotros la propuesta de informarles que algo se puede hacer para que estén mejor. Y entonces me van a decir, ¿es solo una corrección cosmética? No, no es es una corrección cosmética que va mucho más allá, va a mejorarle la vida al paciente, a mejorarle su inserción social, a quitarle ese karma que tienen de toda la vida, ¿sí? Y para ellos tenemos algunas técnicas quirúrgicas mejoradas que nos van a ayudar a tener mejores resultados aún con las técnicas convencionales, como son las suturas ajustables. La sutura ajustable es una técnica que nos permite modificar durante los primeros días de la cirugía la posición del músculo y por lo tanto el alineamiento ocular. Entonces esto nos permite mejorar aún los resultados de nuestros pacientes, más en el caso del estrabismo del adulto. La sutura ajustable se usa desde hace muchísimos años, a más de 50, a mediados de los años 70, Jean Polky fue quien la volvió a reivindicar cuando surgieron las suturas reabsorbibles, y a fines de los 80, los 90 volvió a reivindicarse en el mundo entero, y en la Argentina de la mano de la doctora Melek y de la doctora Yoshida, hicieron una modificación a esta técnica. La técnica es la misma que la de retroceso
o miectomía de cualquier músculo con cirugía convencional, uno pasa la sutura, luego las suturas se pasan por la inserción, a diferencia de la convencional, en lugar de pasarse en los extremos, se pasan por el centro, y acá hacemos un nudo que puede ser deslizable. La diferencia es que acá no es un nudo fijo, sino que es un nudo que se desplaza. Entonces, a los días siguientes de la cirugía, si nosotros no tenemos el resultado que queremos, desplazando este nudito, vamos a poder modificar la posición final del músculo. La modificación que hizo la doctora Shokida fue la introducción de esta lámina entre el músculo y la esclera para evitar las adherencias y las cicatrices y permitir que el músculo se mueva durante varios días del posoperatorio. Antes de finalizar la cirugía se cierra la conjuntiva dejándola ligeramente retrocedida, como vemos allí, pero no lo logro marcar. Este nudo es el nudo deslizable, fundamental para la técnica. Aquí vemos en la foto el músculo con su nudo deslizable, el mismo que vemos en este esquema, y esta es la lámina de silicón que se coloca entre el músculo y la esclera, y este otro nudito, lo llamamos manija, está en esclera, y es un nudo fundamental para sostener el ojo cuando necesitamos desplazar el músculo. Si nosotros vamos a ajustar la sutura y queremos cambiar el músculo de lugar, lo que hacemos es desplazar el nudo ajustable hacia adelante, luego sostenemos con una pinza de esta manija y le pedimos al paciente que mire hacia el mismo lado y el músculo se va a contraer y se va a desplazar. Esta es la base del funcionamiento de la sutura ajustable. También la doctora Shokida nos ha contado algunos secretos. Ese silicón es importado, es caro, es difícil de conseguir, entonces podemos perfectamente desplazarlo por un látex, por un pedacito de dedo de guante que lo cortamos de esta forma, le colocamos esta seda que nosotros llamamos de marcación o de reparo, es una seda que nos facilita la extracción del silicón cuando terminamos el ajuste. Es decir, cuando nosotros lo dejamos un día, 2 días, o lo que consideremos conveniente, cuando decidimos que ya el músculo no lo vamos a mover más, anudamos todas estas suturas, las cortamos y extraemos ese látex tirando de esta seda. Por eso la llamamos seda o punto de reparo. Las suturas van a quedar cuando el paciente sale de quirófano, sueltas o adheridas a la piel con esta cinta, o también ahora lo que hacemos es esconderla en un bolsillito de conjuntiva. Y en los días sucesivos, si hace falta, los ajustamos, y es una técnica de mucha utilidad para transformar la posición de los ojos de nuestros pacientes de como ven aquí a como ven aquí. Toda la bibliografía avala el uso de las suturas ajustables, presentando en casi todos los trabajos un índice de reducción de las reoperaciones que van entre el 5 y el 10% de reoperaciones. Es decir, todos los pacientes que comparados entre los que se usa sutura ajustable y los que no, el 10% menos van a necesitar una reoperación para el alineamiento ocular. Y es más útil, según la bibliografía general, en los pacientes que presentan estrabismos divergentes o reoperaciones, es decir, en los casos más complicados. Lo mismo lo confirma estos trabajos, que son todos de autoría local, en el cual comparamos los resultados quirúrgicos entre cirugía convencional no ajustable y cirugía ajustable, y lo que se observó fue que tuvo mayor utilidad en los pacientes con estrabismos divergentes y reoperaciones que en las esotropias. Los pacientes con esotropia dio una P no significativa entre los buenos resultados de los pacientes con suturas convencionales o con suturas ajustables. ¿Y esto a qué se debe? A que es más importante usarlas en aquellos pacientes que tienen factores mecánicos que predisponen a la desviación, más que en aquellos pacientes que tienen factores inervacionales. Este es un trabajo en el que se evaluó durante cuántos días podíamos mover el músculo usando este tipo de suturas, para realizar un ajuste, lo que llamamos diferido. Es decir, si nosotros no colocamos nada, en menos de 24 horas el músculo está adherido a la esclera y no lo podemos mover más.
Se usó viscoelástico, se usaron varias sustancias, la movilización de aire de la sutura para romper las adherencias, lo cual era bastante traumático, y finalmente se empezó a usar gracias a la autora Yoshida este látex o esta banda de silicón. Y en este trabajo se comprobó que durante por lo menos de 7 a 10 días después de colocar la sutura, la movilidad de los músculos seguía siendo del 100%. No es conveniente dejar la sutura tanto tiempo porque la sutura empieza como a desintegrarse, pero por lo menos 2 o 3 días, en los casos que consideremos necesarios, podemos dejarlas. Y esos casos, según el trabajo y la bibliografía en general, son sobre todo pacientes con exotropias, con reoperaciones o con parálisis. Es decir, entre el 85 y el 100% de estos pacientes necesitaron ser ajustados después de las 48 horas. Es decir, por eso en estos casos es importante poder dejar la sutura más allá del día siguiente o las 12 horas. En resumen, las vamos a usar para todos aquellos casos que tengamos dificultad para predecir los resultados, siempre en recuperaciones, en ritmos restrictivos, siempre en pacientes con visión doble, porque aquí nos va a permitir el ajuste perfecto al otro día para que no vean doble, también en parálisis y en ritmos divergentes. Una cosa muy importante que tenemos que tener en clara es saber cómo queremos que los ojos nos queden al día siguiente de la cirugía, porque para eso las colocamos, porque vamos a tener la magia de poder dejar los ojos en la posición que querramos. Y por supuesto es importante la elección del paciente. Tiene que ser un paciente que psicológicamente puede estar preparado para tolerar el ajuste. El ajuste no es complicado, pero tenemos que acercarnos al ojo, tocar el ojo, lo hacemos con anestesia local, se puede hacer en el quirófano, lo que tenemos la suerte de poder usar el quirófano fácilmente, y si no se hace perfectamente en un consultorio, en cualquier consultorio, con la lámpara de hendidura, pero sí es importante elegir el paciente al cual le vamos a hacer la sutura ajustable, y también tener muy en claro en qué posición queremos que nos queden los ojos al día siguiente de la cirugía. Y esta no es una receta, pero es una sugerencia. Siempre que operemos estrabismos horizontales, si operamos un estrabismo divergente, lo mejor es que nos quede hipercorregido, es decir, con una ligera esotropia. Si operamos un estrabismo convergente, también en una esotropia, hipocorregido. Es decir, todos los estrabismos horizontales, preferentemente, nos tienen que quedar con una esotropia de entre 5 y 10 dioptrías. Los estrabismos verticales vamos a preferir que nos queden en una hipotropia, es decir, si hacemos un retroceso recto superior, hagamos una hipercorrección, si hacemos un retroceso recto inferior, hagamos una hipocorrección, porque este es un músculo traicionero que en general sobreestima los resultados. Y fundamental, todo paciente con correspondencia sensorial normal o diplopia tiene que quedar perfecto, tiene que quedar en 0. Entonces, estas suturas nos permiten obtener el resultado que nosotros creemos que es más conveniente para tener resultados a largo plazo. Siempre entonces vamos a planificar la cirugía pensando en una cirugía no ajustable. O sea, la indicación que hacemos es la misma. Si le ponemos ajustables o no, tratemos siempre, ya que vamos a poner ajustable, poner 2 o más ajustables para tener más elementos para movernos en el postoperatorio. Nunca hay que usar ajustables en músculos que no tengan, que sean rígidos o inelásticos, porque cuando querramos que el músculo se contraiga para desplazarse, no lo va a hacer, entonces no vale la pena. Y iniciar el ajuste no tan pronto, mínimo a las 12 o a las 24 horas. Piensen que el paciente en el postoperatorio está dolorido, está edematizado, hay hemorragias, entonces la utilidad de la sutura ajustable es poder hacer el ajuste cuando el paciente está mejor y cuando el ojo está más desinflamado y en mejores condiciones. Todos estos entonces son elementos que nos ayudan, sobre todo cuando vamos a operar a un adulto, a optimizar y a mejorar los resultados. Y siempre vamos a obtener, cualquiera sea la técnica que usemos, muy buenos resultados en la cirugía del estrabismo en los pacientes mayores. Y todas las demás son excusas para no poder corregir a estos pacientes y transformar su mirada y su estética, porque en realidad va más allá de lo estético, como ya lo hablamos. Así que la idea es alentarlos y alentar al oftalmólogo general
a que entusiasmen a estos pacientes a que sean corregidos y se operen, porque realmente tienen un cambio muy satisfactorio, tanto estético como en su vida, y son pacientes totalmente agradecidos. Bueno, y muchas gracias por las presentaciones y por la invitación. Y con esto estaríamos finalizando todo el temario. Bueno, excelente, Susana. Realmente muy interesantes todos los temas. Tanto hay muchos oftalmopediatras conectados y muchos que no lo somos, pero muy interesante para todos. No sean aburridos los que no son oftalmopediatras. No. Yo estoy en otro palo totalmente distinto, pero muy interesante. Muy interesante. No veo preguntas que hayan surgido en el chat. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario sobre la charla las charlas de Susana. Josefina, que te ve conectada, que volviste, ¿algún comentario? Sí, o sea que creo que esta fue una charla que abarcó un espectro muy amplio, que no solo es útil para los oftalmopediatras, porque las cosas que nos dejó Susana son útiles para los oftalmólogos en general, y bueno, me gustó todo lo que habló, pero creo que hay que rescatar del tema de refracción en el niño, esos tips tan importantes que dejó, de cómo, de cuándo el niño necesita el lente, cómo se le debe dar, el tiempo que nos tenemos que tomar para dárselo correctamente, y cómo controlarlo en su uso. Y bueno, en los otros temas, cuánto podemos hacer para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, mejorándolos estéticamente, que es más que una cosa estética, una cuestión reparadora de su defecto, de su dificultad estética, lo que le hace tan bien al paciente. Lo que quería agregar, bueno, Susana, excelente, como siempre, y lo que vos dijiste muy importante, que alentar al oftalmólogo general a que animen al adulto a operarse de estrabismo, porque yo veo muchas veces pacientes que vienen y dicen, me dijeron un montón que no me opere porque iba a haber doble o porque iba a quedar mal. Entonces, bueno, sacar un poco ese mito, que la cirugía de estrabismo en el adulto puede hacerse y con muy buen resultado, como vos sugerís con la cirugía ajustable. Bueno, la doctora Martino maneja excelente las suturas ajustables y los pacientes estrábicos adultos, así que la tienen cerquita. Acá tenemos una consulta en el chat que están diciendo cuando tenemos un paciente que hay que hacer una cirugía refractiva y tiene estrabismo, ¿qué hacemos primero? Ah, qué pregunta. Qué buena pregunta, Qué ¿no? pregunta. Yo, en lo personal, indico primero la cirugía refractiva. Por lo siguiente, los vicios de refracción influyen totalmente en el alineamiento ocular. Entonces, obviamente que si no está operado refractiva, nosotros vamos a corregir el estrabismo midiéndolo al paciente con el uso de su corrección óptica, pero sabemos que usa eso y que va a seguir usando eso. Pero a veces la cirugía refractiva obtiene el cero y la metropía, y otras veces obtiene mínimas hipocorrecciones o hipercorrecciones que no hacen a la visión del paciente. El paciente sigue viendo las 10 veces y se siente cómodo, pero si era un hipermétrope de +5 y le quedó un +1, ese +1 no va a hacer que use anteojo, pero sí nos va a modificar el ángulo de desviación. Entonces yo prefiero que el paciente se opere de cirugía refractiva, que el cirujano refractivo le dé el alta, con la mejor visión que se logró, y yo voy a evaluar el vicio de refracción que queda, no tanto para darle un lente, obviamente que no es para darle un lente, es para, en base a ese vicio de refracción, también modificar la indicación de la cantidad de cirugía que vamos a hacer, porque eso nos modifica el ángulo. Así que en mi caso particular, si el paciente se va a hacer las dos cosas, prefiero que primero se haga la cirugía refractiva y luego la cirugía del estrabismo. No, si el paciente no está decidido a hacer las dos cosas, se puede hacer una y muchos años después la otra, ¿no es cierto? E invertir ambas indicaciones. Bueno, perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. No. Bueno,
para ir cerrando un poquito, quedarme un poquito con lo del tatuaje corneal. En lo personal me ha tocado ver muchos pacientes con córneas blancas por múltiples cirugías por desprendimiento de retina o con aceite de silicón de muchos años, o muchos pacientes de ART con quemaduras corneales y bueno, uno en cierto momento piensa ya no hay más nada que hacer por el ojo, y un poco lo que decía Susana, lo que decía Josefina, tal vez no por el ojo, pero sí por el paciente. Creo que en estos pacientes el tatuaje corneal puede ser una muy buena alternativa, no dejar de pensar en eso. Susana, agradecerte de todo corazón que nos hayas dicho que sí 2 veces, primero para lo presencial y otra hora esta noche. Y recordarles a todos que el mes próximo, la próxima reunión científica es el Ateneo de Residentes. Va a ser el martes 26 de mayo, con la fecha límite para presentar los casos el viernes 15 de mayo. Así que, bueno, si no hay ninguna pregunta más, agradecerte, Susana, y realmente felicitarte porque muy, muy interesantes todos los temas de los cuales hablaste. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gusto y un placer. Muchas gracias, Susi. De nada. Gracias, Susan. De nada, Coquita. Bueno, los mates que te prometimos para la próxima. Para la próxima. No se van a salvar, ya voy a ir. Ya voy a ir a visitarla. Bueno, gracias, chicas. Me desconecto. Un besito enorme a todas. Nos vamos a vengar ya. Vamos a vengarnos de esta sí. pandemia. Ya voy a ir. Bueno, besos. Gracias por pensar en mí y por invitarme. Espero haya sido útil. Besitos. Seguro, no lo dudes. Un beso.